Ya. Entonces habíamos quedado en que tenemos que calcular la inflación. Voy a revisar que esté todo. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Entonces, tenemos que determinar la inflación mediante el otro método, que era con los costos de las canastas. Vamos a calcular el costo de la canasta siempre del año base, ¿ya? Que en este caso el 2020. Por eso siempre aquí dice 2020, porque el costo de la canasta es el 2020. Lo que va a ir cambiando va a ser el precio. Vamos a comparar obviamente canasta 2020 al precio 2020, quedando de la siguiente manera. Ojo que acá está fija. En el cálculo del costo de la canasta siempre queda fija la cantidad. Acá también. Costo canasta 2020, pero ahora lo voy a comprar con el precio del 2021, dejando fija la cantidad, pero esto, el precio, es el que varía. Antes estábamos en el 2020, ahora 2021, simplemente reemplazo lo que está acá. Ya, ahora ¿cómo calculamos el IPC? Siempre teniendo en mente que estamos calculando la inflación. Pero el IPC, ¿cómo lo calculamos? Habíamos visto recién que el costo de la canasta, en el denominador siempre va a ser igual para cualquier IPC de cualquier año. Siempre va a ser igual. Es el original, por así decirlo. Entonces, en el numerador, perdón, ¿qué va a haber? Aquí nosotros tenemos costo canasta del 2020. Siempre va a ser así. Lo que va a variar va a ser lo que está aquí adentro. Yo cuando ponga en azul es porque siempre va a quedar fijo. Por eso, lo que cambia va a ser acá. Esto. ¿Ya? Entonces podríamos poner, no sé, aquí estamos hablando del IPC del 2020, sí, está bien. Pero el IPC del 2020 en realidad va a caer en función solamente del precio del 2020. Y el IPC del 2021 va a quedar en función solamente del precio del 2021, porque lo demás aquí abajo siempre va a ser el año de la canasta y el precio en el año base. Costo canasta 2020, precio año base, no cambia, solo va a cambiar esto. ¿Ya? Esto es una nomenclatura, no es que el costo canasta 2020 esté multiplicando el precio, no. Es una forma de entenderlo mejor. Entonces acá, el costo de la canasta del año 2020, pero a precio 2021, lo habíamos calculado. Está acá, 346.500. Y el costo de la canasta, no, sí. Y el costo de la canasta del año 2020 a precios 2020 es este. Lo levantamos acá. Calculamos el resultado y nos da 1,0404. Que nuevamente, si analizamos que antes el IPC, el índice de precio del consumidor del año 2020 a precio del 2020 era un 100%. ¿Por qué 100%? Siempre va a ser así. El IPC del año base es 100%. El deflactor del año base es 100%. El PIB real y el PIB nominal van a ser iguales en el año base. Ojo. Entonces tenemos esto. Que inicialmente nosotros estábamos de pie. Estábamos parados mirando cómo va a ser el año 2021. Por esto esto es 100%. Porque no hay variación. Nosotros estamos analizando cómo es el IPC ahora. De esta manera. Es un 1%. Es lo que es. Entonces, en el IPC 2021 vamos a ver lo que es en el 2020 más una variación. Entonces esto podría ser 104,04, podría ser 100, más un 4,04%. ¿Ya? Entonces, la resta de esto es la inflación. Pero si lo queremos calcular de una manera un poquito más larga, pero ni tanto, tenemos pi. ¿El pi qué significa? Es la inflación. O variación del porcentaje, o variación porcentual del IPC. ¿Cuánto varía el IPC de un año a otro? Es la inflación. Si aumenta, hay inflación. Si disminuye el IPC, ¿qué pasa? Deflación, baja la inflación. Entonces, ¿cómo lo tenemos acá? Variación. Esto es para ver la variación porcentual.
IPC en el 2021 menos en el 2020 dividido la del 2020. Tan simple como eso. O con esta fórmula más simple todavía. IPC 2021 lo partimos por el IPC 2020, lo calculamos, le restamos 1 y tenemos la variación al tiro. Lo cual nos da que es 0.0404. Aproximadamente, si esto es un porcentaje. En estadística siempre se ve así, no se ve con el símbolo porcentaje, se anota así. Pero si lo multiplicamos por 100 y le agregamos el símbolo del por ciento, nos queda 4,04%. Ese 4,04% lo habíamos calculado mediante los deflactores, ¿cierto? Que es aproximadamente 4. Anotémoslo como estaba. ¿Ya? Este símbolo con onditas parecido al igual significa aproximado. Ahí está, ¿cierto? Pero hay otro tipo de ejercicio. El tema del consumo, las transferencias. Transferencias son los bonos del gobierno. Los impuestos, la inversión, los gastos públicos, exportaciones netas. Las exportaciones netas son... de hecho lo voy a anotar aquí para que quede... Son las exportaciones menos importaciones. Está escribiendo afuera. Está bien. Que pensé que estaba con la fórmula. Ya. Exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. ¿Dónde? Ya, ahí queda. Ahí queda más claro. Entonces, con estos datos, nosotros podríamos determinar el producto de equilibrio. Esto puede llamarse producto, renta, PIB, ingreso. Podemos calcular el producto de equilibrio de esta economía. Y de ser así, hay que graficar cada curva. No sé si se puede. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna idea de cómo calcular el producto de equilibrio? Sin pelearse. Ya, pues, chiquillos, ¿alguna idea? Ya, o igual yo soy vergonzoso, entonces pongan su cámara o el audio, micrófono. Si les digo, yo también soy alumno. Así que sé que de repente da un poco de lata, pero créanme que es mejor. Y así conversamos un poco la materia. No es tanto yo hablar y no sé si están cachando. Perdón, pero no escuché la pregunta que era. No, simplemente cómo se resuelve esto. Así, es una idea. Así, no estoy pidiendo que sean paso por paso, sino como que, ¿qué les tinca a ustedes si saben hacerlo o derechamente no saben? Se puede calcular el producto de equilibrio, el I asterisco, con estos datos. Nos dan el consumo, las transferencias, impuestos, inversión, gastos, exportaciones, bla, bla, bla. Punto de equilibrio no necesita el consumo y la inversión, ¿o no? Ahí tienen los datos. Están acá, ¿cierto? Sí, pues, sí, se puede. Sí. Bueno, igual la vendí, ¿por qué? Que se lo estaba mostrando, debería haber puesto ahí. En Ahí todo sí. caso. Sí, ya, pero casi. Mira, y aún así tú no más hablaste. Entonces, alguien podría decir, primero hay que buscar el consumo, pero si el consumo está acá. Sí, pero el consumo tiene que quedar, esto es el consumo autónomo, esto no va a cambiar. Si mi ingreso disponible cambia, va a cambiar solo a este 0,6, pero no al 1500. Supongamos que mi ingreso disponible es 0. Esto se me da 0 y me queda 1500. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Desarrollar esta ecuación. Desarrollar la ecuación.
Voy a copiar aquí. Ya, lo pego. Ya, entonces lo primero que hay que hacer. Es desarrollar ecuación de qué? Del consumo. Del consumo. Hasta que quede la siguiente forma. O para llegar a la siguiente forma. La siguiente forma. Y aquí ponemos la forma. Que sería esa forma. ¿Ya? ¿Pero por qué esa forma? Alguien me podría decir, pero no tiene esa forma acá. Acá quiero decir. No, porque aquí está el ingreso disponible. Y aquí aparece I, no ID. Voy a poner aquí también donde... ¿Qué puede ser ID? El ingreso disponible. O sea, si yo tengo cierta entrada y salida de dinero, me pagan el sueldo, pero tengo que pagar impuestos. Entonces, lo que gano y tengo disponible es mi sueldo menos los impuestos, ¿cierto? Pero el ingreso del país, ¿cómo sería? Mi renta o PIB, que se escribe como la I mayúscula, más las transferencias, o sea, los bonos, o cualquier tipo de transferencia, menos los impuestos. Es lo mismo que está acá, ¿cierto? Simplemente reemplacé el ingreso disponible y de por esto. Entonces, ingreso disponible sería el ingreso a secas más las transferencias menos el impuesto. Más adelante este impuesto va a ser así, T minúscula por I. O sea, aquí cuando está con mayúscula es porque es un impuesto autónomo. O sea, siempre va a ser igual el impuesto, no va a cambiar. En cambio este T minúscula sería el impuesto, que cambia en razón de mi ingreso, o mi PIB, o mi renta, como le llamen. Pero ahora, para simplificar el tema, lo vamos a dejar fijo. El T va a quedar fijo. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Se puede o no se puede calcular el producto de equilibrio? Veamos. Entonces, primero tenemos que ver que esto no está en la forma así. Aparece con la D, por así decirlo. Como aprender, aparece con la D y no tiene que estar con la D. Porque esto es otra función, otra fórmula, que me representa algo y van a entrar otras variables acá. Entonces, desarrollo. Y me tiene que quedar de la siguiente manera. El C es el consumo. El C sub 0, cuando tiene sub 0, se le agrega el apellido de autónomo. Si este es C de consumo, con el 0 es consumo autónomo. Que depende de nada, siempre va a ser el mismo consumo autónomo. Más C1, que es la propensión marginal a consumir. Marginal, o sea, si yo aumento el I, o la renta, el producto, en una unidad, ¿cuánto me aumenta el consumo? Eso significa, ya, tenemos el consumo con la forma inicial, pero ahora tenemos que reemplazar esto. Lo reemplazo acá simplemente. Nada más que eso. Chuta, pero ahora ¿qué puedo hacer? Reemplazo. ¿Tengo las transferencias? Sí, 500. Bien. Tengo el impuesto, 600. Lo ingreso. Desarrollo esto y dejo consumo lo más simplificado que sea. Que pueda. Si nos fijamos, esto tiene la forma de acá. El C sub 0 es 1400. El C1, que es la propensión marginal a consumir, es 0,6 o un 60%. En otras palabras, si yo aumento, si se fijan, el I lo cambio por un 3. Entonces, o por un 1, mejor dicho. Digamos que nuestro producto es 1
va a aportar a mi consumo total un 60% de esa unidad. O sea, si yo aumento el ingreso en 1, va a aumentar mi consumo en 0,6. O si esto vale 10, va a aumentar mi consumo en 6. Por eso se llama propensión marginal, la consumir. Aumenta un 60% por cada punto en mi ingreso. ¿Ya? Y ahí sí tiene la forma, tiene esta forma, y no esa. Me cambia. La pendiente no la cambia. ¿Se fijan? Me cambia solo esto. Que si lo vemos como una recta, esto sería el punto de corte en el eje, en el eje vertical. Desde ahí parte. Tiene pendiente positiva de 0,6 hacia arriba, así. Y corta en el 1440. Ahora, esta es una... Ya, tenemos listo el paso 1. Paso 2, ¿cuál sería? Bueno, está ahí. Pero sería desarrollar esto. Demanda agregada. No, desarrollar la demanda agregada, nada más que eso. La fórmula del PIB, una de las fórmulas es esta, exactamente igual a esto. Consumo, inversión, gasto, exportaciones netas. Pero ahora le vamos a llamar demanda agregada. ¿Ya? ¿Cuál es el consumo? Alguien podría haber reemplazado esto y darse la lata de escribirlo acá y hacer todo esto dentro de esto. Y hay más posibilidades de que uno se confunda. ¿Ya? Entonces lo recomendable es hacerlo aquí, arriba. Y después eso, ingresarlo acá. Porque el consumo es el que está acá, ¿cierto? Más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, que son todos estos tres datos, los sacamos de acá, ¿ya? Entonces, simplemente desarrollamos esto y nos queda que la demanda agregada es 4140 más 0,6i. Ojo, que aquí siempre, voy a anotar esto acá, para que quede claro. Ya, lo corro acá. Pero que voy a anotar acá, que siempre en la demanda agregada, la función de demanda agregada y consumo tienen la misma pendiente, ¿ya? En este caso, ¿cuál sería la pendiente? Díganme. La misma pendiente. Viendo que esta es la de consumo y esta es la demanda agregada. ¿Cuál sería la pendiente? ¿Alguien? Ya voy a elegir a uno al azar. Sí, 06. No sean tímidos, chiquillos. Pongan el micrófono. eh, ya. 06. Se nota. Ahí está. Aquí está. En este caso es 0,6. Listo. Se acaba la cosa. Después, ¿qué hago? Bueno, finalmente el paso 3 es desarrollar la igualdad. O sea, es la condición de que la demanda agregada sea igual
al ingreso. ¿Cuál es la demanda agregada? 4140 más 0,6 y listo, igual al ingreso. El ingreso sí. Ya. ¿Pero qué pasa ahora? Chuta. Ya, filo. Ahí está. Y me da despejando y yo le pongo el asterisco para que sepamos que es de equilibrio. El ingreso de equilibrio es 10.350. Siempre el ingreso de equilibrio va a ser igual a la demanda agregada en equilibrio. Entonces nosotros calculamos escribimos de asterisco igual y pegamos el resultado que está aquí, acá. Porque siempre es así, siempre. ¿Ya? Pero si nos pidieran graficar, ¿cómo lo hacemos? Si se fijan, acá la demanda agregada y el consumo tienen la misma pendiente. Ya, está bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo el producto? Yo aquí en el eje vertical voy a tener la demanda agregada y en el eje horizontal voy a tener el producto, o sea, el I. Yo tengo que poner una recta de 45 grados, o sea, una diagonal que represente demanda agregada igual a I. Esa, la rosada. ¿Ya? Después tengo que graficar el consumo, no esa, sino esta, que tenga esa forma, que está anotada aquí también. ¿Ya? Y después graficar la demanda agregada. Ambas tienen la misma pendiente, entonces van a ser paralelas, nunca se van a tocar. ¿Se fijan? Aquí hay una y aquí está la otra. Nunca se tocan. Después, yo tengo que ver el punto de corte del consumo en 1440 y la de la demanda agregada 4140. Punto de corte menor, o sea, la del consumo va a estar acá y la demanda agregada es mayor, entonces va a estar más arriba. Entonces, esta es la del consumo y demanda agregada. Verde, consumo, y morada, demanda agregada. ¿Se fijan? Aquí está la demanda agregada, el producto. Así se grafica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Nos interesa este punto, 10.350, que va a ser tanto en el I como en la demanda agregada, ambos de equilibrio. Busco la demanda agregada, que es esta, la morada. Bien, que se tiene que igualar siempre al I. Y esta es esta diagonal. Entonces, la morada, que es demanda agregada, con esta que es la de equilibrio, literalmente una diagonal. Aquí hay 45 grados, desde acá hasta la morada. Este es el punto donde está el equilibrio, donde hay 10.350. Si bajo, aquí va a estar en 10.350. Y si voy a la demanda agregada, también va a ser 10.350. ¿Por qué? Porque ambas son iguales. Aquí hay un poquito de fórmulas, pero nada del otro mundo. Si ustedes conocen la propensión, perdón, el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por el producto, más la inversión autónoma, pueden ahorrarse toda esta pega de calcular eso. Pero igual no es tanta pega, entonces es como hacer esto o aprenderse esa fórmula y reemplazar. Yo diría que es más pega hacer esto, es como identificar los elementos, etcétera. Y la fórmula del consumo, o la forma que tenemos que encontrar en realidad: C1 propensión marginal, C0 consumo autónomo y 0 inversión. Chiquillos, esa sería la ayudantía.